Arratsaldeon. Buenas tardes. Damos comienzo. Hoy tenemos una concejala menos, una representante menos del PNV. Comenzamos con el orden del día de la sesión ordinaria del Pleno de la Corporación del día 25 de abril de 2023. El primer punto en el orden del día es la lectura y aprobación, en su caso, del acta correspondiente a la sesión ordinaria del 28 de marzo de 2023. En relación al acta de la anterior sesión, no sé si hay algo que decir. Vale, pues queda aprobada. El segundo punto es dar cuenta de las resoluciones de la alcaldesa y de concejales delegados números 665 a 910, ambos incluidos, y de la Junta de Gobierno local. En relación a este punto, ¿algo que comentar? De acuerdo. El tercer punto también es dar cuenta de las subvenciones del primer trimestre de 2023 en relación a este punto. De acuerdo. El cuarto punto es dar cuenta de la ejecución del presupuesto del Ayuntamiento y sus organismos dependientes del primer trimestre del 2023 y del plazo medio de pago en relación a este punto. El quinto punto es una propuesta, es la baja de ingresos de ejercicios anteriores. Buenas tardes. Órgano competente de aprobación, Pleno Municipal, previo dictamen de la Comisión Informativa de Organización. Trimestralmente se revisan los ingresos pendientes de cobro con el objetivo de poner al día las cuentas y dar de baja en la contabilidad municipal los derechos a favor de la Hacienda Municipal que no pueden ser gestionados para su cobro e ingreso por motivos diversos. Se ha presentado la propuesta de baja de tributos del ejercicio corriente cuyos antecedentes se encuentran en Tesorería. La Tesorera Municipal ha emitido informe favorable. A propuesta de la concejala delegada del área de Hacienda, que ha propuesto a la Comisión Informativa de Organización y allí se dictaminó favorablemente al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo, teniendo en cuenta los fundamentos de derecho, se propone, primero, aprobar la baja correspondiente a ingresos de ejercicios anteriores que asciende a 29.318,82 euros. En relación a este punto, ¿algo que comentar? De acuerdo, pues pasamos a votar. Votos a favor. 12 votos a favor, votos en contra. Abstenciones. 8 abstenciones. Queda aprobado el punto. El sexto punto es la propuesta de aprobación de reconocimiento extrajudicial de créditos. Órgano competente de aprobación, Pleno Municipal, previo dictamen de la Comisión Informativa de Organización. Vista la existencia de una serie de obligaciones económicas pendientes de pago e imputación presupuestaria adquiridas en el ejercicio 2022, cuyo importe total asciende a 74.026,36 euros, visto el informe de la interventora municipal en el que se establece que ha quedado acreditado que dichas obligaciones se consideran indebidamente adquiridas por concurrir a algunos de los supuestos que recoge el Tribunal de Cuentas en su informe, visto el informe de la interventora municipal en el que se constata que concurren las circunstancias que excluyen la revisión de oficio y que procede, por lo tanto, optar por el pago directo de las prestaciones materialmente realizadas, siendo necesario tramitar un expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos para aplicar al presupuesto vigente obligaciones indebidamente adquiridas procedentes de ejercicios anteriores. Visto el informe de los servicios jurídicos donde se dice que la revisión de oficio de estos actos no es necesaria y se recomienda, dada la excepcionalidad del procedimiento, que en lo sucesivo se utilicen todas las herramientas disponibles para evitar este tipo de situaciones, se ha constatado que existe crédito suficiente en el presupuesto vigente para hacer frente al reconocimiento de los gastos y teniendo en cuenta los fundamentos de derecho, vista la propuesta de acuerdo de la delegada de Hacienda y la conformidad dada por la interventora a la propuesta, se propone al Pleno de la Corporación que acuerde, primero, aprobar el reconocimiento extrajudicial de los créditos que se relacionan en el anexo 1 por un importe total de 74.026,36 euros correspondientes al ejercicio 2022. Segundo, aplicar al presupuesto de 2023 con cargo a las partidas presupuestarias y por los importes detallados en el anexo 2. Gracias, Nahora. En relación a esto, de acuerdo, pasamos a votar. Votos a favor.
12 votos a favor, votos en contra, abstenciones, 8 abstenciones. Se aprueba la propuesta. El séptimo punto es la propuesta de aprobación de créditos adicionales y modificación de compromiso de créditos. Órgano competente de aprobación, Pleno Municipal, previo dictamen de la Comisión Informativa de Organización. Se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. 1. Aprobar inicialmente el expediente 2023 CAL 004 de modificación de créditos del presupuesto municipal, modalidad créditos adicionales. Total, 1.319.600 euros. Segundo, aprobar inicialmente el expediente 2023 CAL 005 de modificación de créditos de compromiso del presupuesto municipal. Para el año 2023, para el ejercicio 2023, un total de 394.800 euros, ejercicio 2024, 943.700 euros y ejercicio 2025, 200.000 euros. Segundo, exponer el expediente al público por plazo de 15 días hábiles tras publicar el correspondiente anuncio en el boletín oficial y en la web municipal. Y tercero, el acuerdo adoptado sobre la modificación de créditos 004-005 mediante adicionales y compromisos de créditos devendrá definitivo sin necesidad de nuevo acuerdo si transcurrido el plazo de 15 días hábiles de exposición al público no se hubiese presentado reclamación alguna. Gracias. Nagore, en relación a esto, el Carrequín Rentería, ¿queréis comentar algo? Partido Socialista. Intervengo para explicar la razón del voto contrario del Grupo Municipal Socialista a esta propuesta. Una vez más, no hemos vuelto a encontrar a un gobierno con ninguna voluntad de acordar nada con nadie. No solo eso, sino que lo que debería ser algo normal, que es ser transparente y que cada responsable explique cuáles son las modificaciones o aumentos en el presupuesto que gestiona o los proyectos que sustentan estas modificaciones, es algo que una vez más hemos tenido que poner encima de la mesa nosotros. La explicación que se nos dio a esta petición, excusando a los delegados, diciendo que seguramente ni siquiera ellos sabían que iba esta propuesta a aprobación, que era algo que se estaba gestionando desde Hacienda, pues no sé si era mejor no saberla, porque incluso es peor que la de la falta de transparencia. Nosotros no tenemos ningún problema en aprobar cosas, en debatir cosas, luego ya veremos lo que votamos, pero creo que demostramos pleno tras pleno que si estamos de acuerdo y son para bien del municipio podemos aprobarlas. Lo mínimo es lo mínimo que se tiene que hacer si se quieren tener en cuenta nuestros votos. Por último, informarles de que hay un error en una de las tablas de los créditos de compromiso de la página 5, que están intercambiadas las cantidades de las dos partidas para que se cambie antes de la aprobación. Mi esker. Barkatu, emango diote... Perdón, voy a ceder la palabra a la concejala de Hacienda, pero igual si podéis ir chequeando lo que ha dicho el Partido Socialista, Nagore Irune, por favor, si podemos confirmarlo en el propio pleno, y si no, pues si hubiera algún error. Bueno, Garazi. Sí, bueno, yo pienso que en comisión hablamos largo y tendido y expliqué las partidas y las cantidades que traemos para esta habilitación de crédito al Pleno. Yo no creo que en ningún momento dije que los concejales delegados no sabían nada sobre esto y que por eso no lo habían explicado. Lo que yo dije, y lo que dije claramente, fue que tal vez había sido un error mío porque no les había dicho por qué no lo explicaban en las comisiones, aunque todavía no estuviera aprobadas esas cantidades en sus presupuestos. Bueno, si yo no me equivoco, y espero que si es así alguien me lo diga, creo que expliqué uno a uno todos los proyectos, y es más, señalé expresamente, porque precisamente el representante del PSOE dijo que le gustaba tener la información previamente, ya que se van a pasar a votación. Entonces les dije, yo os las explico de una en una, pero si necesitáis saber algo más, pregúntanoslo. Y yo al menos no he recibido ninguna pregunta, y que yo sepa, los concejalas delegados de cada ámbito
de los departamentos que han tenido incrementos en las partidas, esos concejales y concejalas tampoco han recibido preguntas, de manera que yo creo que no es cierto lo que hoy se ha dicho aquí, y desde luego yo creo que las expliqué de una en una, y si hace falta que las vuelva a explicar de una en una, solicitádmelo y lo haré muy a gusto sin ningún problema. Dicho esto, yo creo que sí que merece, aunque es cierto que en la comisión hablamos largo y tendido de esto y que se explicó tanto en la anterior comisión y la anterior también, junto con el cierre del presupuesto hablamos del remanente y dimos los detalles del remanente y dijimos qué planteamiento hacíamos respecto a, bueno, a medida que pasamos el remanente por el pleno, explicamos cuáles son las partidas y cuáles son las cantidades, tanto en los créditos adicionales como en los créditos de compromiso. Bueno, yo creo que aunque sea brevemente merece la pena destacar qué tipo de nuevos proyectos queremos impulsar, principalmente a través del remanente, como complemento del presupuesto que aprobamos para este ejercicio. Así que muy brevemente diré que el remanente que queda disponible que ha quedado para el ayuntamiento ha sido de 3,3 millones de euros y para Herriarte Euskola en torno a 350.000 euros. De este dinero, a través de decretos de alcaldía, en esa semana anterior a la comisión ya hemos habilitado 1,2 millones de euros y a este pleno vienen otros 1,3 millones, de manera que todavía tendríamos unos 800.000 euros de remanente en este ayuntamiento, pues para cuestiones que puedan surgir o que se quieran reforzar. Y también decir que Herriarte Euskola le quedaría un remanente de unos 350.000 euros. Antes mencionaba que hay algunos proyectos que queremos presentar. Para empezar, voy a explicar lo que ya ha aprobado el ayuntamiento a través del decreto de alcaldía. Es una cantidad importante y sin duda también él utilizará Herriarte Euskola a través de su remanente, y precisamente es el dinero, son 920.000 euros que utilizaremos para el complemento de productividad. No es una cantidad pequeña y justamente, fundamentalmente, esa es la cantidad que hemos habilitado a través del decreto de alcaldía, porque ese dinero tenía que estar habilitado porque hoy en el pleno vamos a aprobar, o por lo menos ya hemos pasado por la comisión, los criterios para la productividad, y esos criterios y cómo se van a encauzar. Bueno, pues para que podamos hacer eso el dinero ya tenía que estar habilitado, si no, no sé en base a qué estaríamos planteando ese procedimiento, de manera que a través del decreto de alcaldía principalmente esos 920.000 euros para afrontar la productividad. Fuera del decreto de alcaldía, al pleno, fundamentalmente, por una parte, queremos fomentar la cuestión de la descontaminación del parque de Barandiaran. Ya estamos realizando unas catas y unos sondeos, y con los resultados que salgan de ahí, ellos nos dirán qué más tenemos que hacer, y entonces por eso prevemos que va a haber que aportar más dinero. También hay unas subvenciones y bueno, por eso tenemos ahí un incremento para hacer frente a la descontaminación. Después tenemos otros dos nuevos proyectos que no teníamos previstos en el presupuesto, pero que sin duda son esenciales y muy estratégicos. Es en el barrio de Fandería, precisamente en las piscinas de Fandería. Ya sabéis que en todo ese espacio tenemos una realidad, y es que el río está ahí mismo, y eso pues no nos permite tener edificios que sean completamente cerrados, y por eso esa cubierta retráctil de la piscina de Fandería hay que renovarla, hay que instalar otra cubierta retráctil, y para eso hemos previsto unos fondos. Y después hay otra intervención más profunda en el frontón de Fandería en esos intentos de hacer frente a las humedades, aunque tenemos muy claro todos y todas que debajo hay agua y que es muy difícil eliminar completamente las humedades porque el agua está ahí. También es importante decir que Ribus en su partida tiene un incremento importante. Esto sí que creo que en la comisión no lo mencioné porque hice más referencia a la gratuidad, a mantener la gratuidad
al desequilibrio de ingresos y gastos que ha acarreado la gratuidad, pero además después de las reuniones y visitas en los barrios con las demandas que se nos hicieron, se vio muy claramente que había unas líneas de autobús y unas frecuencias que ya que había que reforzar y promover, y entonces pues ese dinero también quiere hacer frente a esas necesidades. Creo que el detalle se explicará en los días venideros y bueno, después, aunque en la cantidad no sea tan significativo, eso siempre es relativo, pero también querría mencionar que, como ya sabéis, en el Polo de Industrias Creativas de Agustinas, ese proyecto va adelante. A mí me ha tocado pasar por allí y desde fuera se le ve muy buen aspecto y se ve muy avanzado, y nuestra intención es, una vez terminada la obra, poner en marcha el proyecto lo antes posible para que de cara al 2024 podamos empezar el año ya con ese proyecto en marcha y encauzado. Para eso hace falta una persona gestora, directora responsable, y para ese proceso también habilitamos este crédito adicional. Yo creo que esas serían las novedades que más me gustaría destacar, porque son nuevas o porque son proyectos nuevos más allá de los presupuestos que aprobamos inicialmente. Gracias, Garazi, por esas informaciones sobre la habilitación de créditos adicionales y por aclarar también cómo ha sido el proceso. Yo creo que eso también era importante. No sé si, en torno a lo que ha dicho el Partido Socialista, no sé si podemos decir algo. La interventora, sí. Sí, es así. Las cifras están movidas. Si alguien tiene alguna duda, en la propuesta de la concejala, en la página 9, están movidas las cifras de fondería y otros conceptos están intercambiadas. Pero bueno, se realizará esa corrección, pero sí. Sí, pasamos a votar con esa corrección, ¿de acuerdo? Entonces pasamos a votar. Votos a favor, 12 votos a favor, votos en contra, 6 votos en contra, abstenciones, 2 abstenciones. Se aprueba la propuesta. Y vamos al octavo punto. El octavo punto es la propuesta de aprobación de las condiciones de trabajo de los y las trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Rentería, Udalhitz 2023-2025. Órgano competente para la aprobación, Pleno Municipal, previo dictamen de la Comisión Informativa de Organización. En la Mesa General de Negociación del Ayuntamiento de Rentería se ha negociado durante 2 años el acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal municipal del Ayuntamiento de Rentería. Se ha recogido en el expediente las actas de las reuniones de la Mesa General de Negociación, un total de 22 reuniones. Se ha elaborado un texto refundido donde se refleja la negociación llevada a cabo por las partes y las solicitudes efectuadas por cada una de los sindicatos de la parte social que se han incorporado al documento final. En la reunión de la Mesa General de Negociación del 9 de marzo de 2023, el equipo de gobierno y el sindicato LAB formalizaron un preacuerdo en relación al acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal municipal del Ayuntamiento de Rentería, Udalhitz 2023-2025. Tras haber convocado la parte sindical una asamblea de empleadas y empleados municipales y haber refrendado esta última la propuesta del citado preacuerdo en la asamblea del 1 de marzo de 2023, el texto definitivo del acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal municipal del Ayuntamiento de Rentería incorporaba las correcciones oportunas de lenguaje inclusivo, género y euskera, así como las modificaciones operadas por las leyes aprobadas en los últimos meses, y fue presentado en la reunión de la Mesa General de Negociación de 30 de marzo de 2023, resultando ratificado el acuerdo entre el equipo de gobierno y el sindicato LAB con la abstención de los otros 2 sindicatos, Comisiones y ELA. El nuevo acuerdo regulador de las condiciones de trabajo vendría a sustituir al anterior, que resulta ser el Udalhitz 2008-2010, regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionario y laboral de las instituciones locales vascas. El ámbito personal del acuerdo regulador se extiende a todo el personal municipal, personal funcionario y laboral, de carrera, interino, fijo o temporal. El nuevo acuerdo regulador también le resultará de aplicación al personal del Organismo Autónomo Municipal de Rentería Musical con carácter supletorio,
o en calidad de marco general, sin perjuicio de las especificidades que puedan ser negociadas y aprobadas por sus órganos de gobierno, al resultar estos últimos los competentes para la regulación de las condiciones de trabajo del personal del patronato. El ámbito temporal del presente acuerdo regulador de las condiciones de trabajo se extiende desde el día siguiente a su aprobación hasta el 31 de diciembre de 2025. Las mejoras se han incluido en el expediente, teniendo en cuenta los fundamentos de derecho. La responsable de Recursos Humanos ha emitido informe jurídico con nota de conformidad de la Secretaría General, vista la propuesta de acuerdo de la concejal delegada de Recursos Humanos y la conformidad dada por la responsable de Recursos Humanos a la propuesta de acuerdo que consta en el expediente. Se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal del Ayuntamiento de Rentería, Udalhitz 2023-2025, con el texto que se recoge como anexo al presente acuerdo. Segundo, publicar el presente acuerdo junto al texto del acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal del Ayuntamiento de Rentería, Udalhitz 2023-2025, en el Boletín Oficial de Guipúzcoa y proceder a su remisión a la oficina pública correspondiente del Gobierno vasco. Tercero, comunicar el presente acuerdo a todo el personal municipal. Cuarto, notificar el presente acuerdo a la representación del personal y al patronato municipal en Rentería Musical. Gracias, Nagore. Como complemento de las explicaciones de la secretaria, concejala delegada, bueno, voy a repetir algunas cosas, pero la propuesta que traemos al pleno de hoy es el acuerdo regulador de las condiciones del personal, que hemos trabajado con gran responsabilidad desde el equipo de gobierno, porque tenemos claro que las condiciones de trabajo de nuestro personal tiene gran impacto en las políticas municipales y siempre desde una gestión responsable de los fondos. Y entonces, bueno, con gran responsabilidad, este es el resultado de una colaboración que nos ha llevado prácticamente un trabajo durante prácticamente toda la legislatura. Empezamos en febrero del 2021 hasta marzo de 2023, con un total de 22 reuniones. Este nuevo texto parte del texto anterior y ha introducido diferentes modificaciones. Por una parte, mejoras solicitadas por los sindicatos; por otra parte, había algunas mejoras que ya se estaban aplicando pero que no estaban recogidas en el articulado, y también otras cuestiones que derivaban de nuevas leyes aprobadas. Podría alargarme detallando los artículos, pero sobre todo querría subrayar que muchas de las mejoras están relacionadas con políticas de conciliación que quieren hacer posibles los trabajos de cuidados que muchas veces terminan siendo responsabilidad de las mujeres, y que eso no condicione la carrera profesional. Querría agradecer a la parte social el trabajo que hemos hecho en colaboración y el haber logrado este acuerdo. Gracias a LASNE, Elkarrekin Podemos. Sí, yo también unas pequeñas palabras, porque a LASNE ya ha dicho lo fundamental. Sobre todo quería decir una larga negociación de 2 años, y que su materialización va directamente a un acuerdo regulador que nos parece muy importante, refrendado por la Asamblea de Empleados y Empleadas Municipales, y que es verdad que incluye muchas y diferentes mejoras en su articulado. Mejoras, tanto como ha dicho ella, mejoras laborales, y otras mejoras que ya estaban siendo aplicadas, o incluso otras que no estaban siendo aplicadas y que son consecuencia de modificaciones. Entendemos que es un texto que posibilita a futuro que derechos que se puedan llegar a reconocer por la ley puedan ser de aplicación para los trabajadores y las trabajadoras municipales, y por todo ello desde el Elkarrekin Rentería valoramos positivamente la negociación mantenida entre el equipo de gobierno y los diferentes sindicatos. Gracias, Maite. En nombre del PNV, en nombre del PSOE, de acuerdo, pues pasamos a votar. Votos a favor, 12 votos a favor, votos en contra, abstenciones, 8 abstenciones. Se aprueba la propuesta. 9º punto, precisamente es el tema de la productividad que ha mencionado Garazi: aprobación del importe global y de los criterios para el pago de la productividad 2023.
Órgano competente para la aprobación, Pleno Municipal, previo dictamen de la Comisión Informativa de Organización. El acuerdo regulador de las condiciones de trabajo UDALIZ 2023-2025 que se ha aprobado en el punto anterior, en ese acuerdo las partes han acordado el abono de un complemento de productividad al personal municipal en los ejercicios 2023-2024. El complemento de productividad se trata de un concepto retributivo regulado por la legislación de función pública, encuadrado entre las retribuciones complementarias que pueden percibir las y los empleados públicos. Su abono es discrecional para la administración pública y el mismo cuenta con una finalidad muy específica: retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés e iniciativa de la persona funcionaria en el desempeño del puesto de trabajo en base a las circunstancias objetivas relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo y objetivos asignados al mismo. Se trata de una retribución de naturaleza no fija ni periódica y en ningún caso causa derecho consolidado alguno. El abono del complemento de productividad se encuentra supeditado a los siguientes requisitos: la voluntad de la entidad para proceder a su abono acordando una asignación de cantidad global en el presupuesto y criterios para su posterior asignación individual, que deben ser negociados en la Mesa General de Negociación y posteriormente aprobados por el Pleno de la Corporación. Precisamente este es el expediente que hoy tenemos entre manos. Se ha habilitado el crédito presupuestario necesario en el presupuesto del ejercicio para hacer frente al abono del complemento de productividad 2023 y se ha elaborado un documento denominado Criterios que determinarán la asignación del complemento de productividad por el especial rendimiento durante el año 2023, que se adjuntan como anexo 1 a la presente propuesta. Partiendo de las evaluaciones efectuadas en relación al complemento de productividad abonado en el ejercicio 2022, se propone el cálculo del complemento de productividad en base a unos factores que vengan a medir el trabajo en equipo en la consecuencia de objetivos y el nivel de responsabilidad de cada empleada y empleado en el mismo. Subrayar que en los últimos años en el Ayuntamiento de Rentería se han implementado una serie de instrumentos de gestión dirigidos a la consecución de objetivos. Se ha aprobado un plan de mandato donde se han identificado los diferentes proyectos estratégicos, plazo de ejecución, responsables y forma de medición. También se ha desarrollado un sistema de indicadores dirigido a medir el cumplimiento de objetivos. Los departamentos han desarrollado sus planes de trabajo y se ha elaborado una planificación de proyectos interdepartamental. Todo ello, así como los objetivos establecidos en cada departamento a cada empleado y empleada municipal, han permitido elaborar una serie de criterios para evaluar el desempeño en el puesto de trabajo de las y los empleados municipales en el ejercicio 2023. El documento de criterios ha sido negociado con la parte sindical. La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 posibilita el abono de complementos de productividad del personal de las administraciones públicas. Teniendo eso en cuenta, junto con el resto de los fundamentos de derecho, la responsable de Recursos Humanos ha emitido informe. La interventora municipal ha emitido informe de fiscalización. Vista la propuesta de acuerdo de la concejal delegada de Recursos Humanos y la conformidad dada por la responsable de Recursos Humanos a la propuesta de acuerdo que consta en el expediente, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, determinar la cantidad global máxima de 850.000 euros para el abono de un complemento de productividad entre el personal municipal que se encuentre prestando sus servicios en este ayuntamiento entre el periodo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023, si bien la disposición del importe definitivo a distribuir será fijado por la alcaldesa de la Corporación en los términos previstos en el artículo 96 del Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo del Personal Municipal UDALIZ 2023-2025. Segundo punto, aprobar los criterios que determinarán la asignación individual del complemento de productividad de los ejercicios 2023 que se recogen en el documento que se adjunta como anexo 1 al presente acuerdo. Tercero, publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de Guipúzcoa. Cuarto, comunicar el presente acuerdo al organismo autónomo del Ayuntamiento de Rentería Musical para que, en el caso de que se estime oportuno, su órgano de gobierno adopte los acuerdos oportunos. Gracias, Nagore. En relación a este punto, ¿algo que comentar? De acuerdo, pues pasamos a votar. Votos a favor, 12 a favor, votos en contra, abstenciones, 8 abstenciones. Y queda el 10º punto, propuesta para establecer el carácter ordinario de la última sesión plenaria anterior al fin del mandato de la Corporación 2019-2023, sesión de mayo 2023, órgano competente de aprobación, Pleno Municipal, previo dictamen de la Comisión Informativa de Organización.
Se considera más idóneo celebrar el último pleno de la legislatura antes de la fecha establecida para la celebración de las elecciones y, por lo tanto, con anterioridad a la finalización del mandato, y que, en cualquier caso, el mismo tenga un carácter ordinario similar al resto de los plenos ordinarios que se celebran mensualmente. Por medio del acuerdo plenario de fecha 4 de julio de 2019, habiéndose otorgado a la alcaldesa la facultad de posponer o avanzar la celebración de las sesiones ordinarias del pleno dentro del mismo mes de su celebración, cuando el día fijado se encuentra incluido en periodo vacacional y no habiéndose previsto la situación ahora expuesta, se presenta la citada propuesta a los efectos de facultar a la alcaldesa a adelantar la celebración de la sesión ordinaria del pleno de mayo de 2023 con carácter previo a la celebración de las elecciones municipales de 28 de mayo. Vista la propuesta de acuerdo de la alcaldesa y la conformidad dada por la Secretaría General a la propuesta de acuerdo que consta en el expediente, se propone, primero, establecer que, en coherencia con lo dispuesto en virtud de la LOREG, según la cual el mandato de 4 años de las y los miembros de los ayuntamientos acaba el día anterior al de las elecciones siguientes, el último pleno del mandato de la Corporación 2019-2023 relativo al mes de mayo se celebre antes de la fecha establecida para las elecciones municipales y, por lo tanto, con anterioridad a la finalización del mandato, y que, en cualquier caso, el mismo tenga un carácter ordinario similar al resto de los plenos ordinarios que se celebran mensualmente. Segundo, bajo la premisa anterior, facultar a la alcaldesa para adelantar la celebración de la sesión ordinaria del pleno de mayo dentro del mismo mes, sesión ordinaria que tendrá lugar el martes 24 de mayo de 2023 a las 18:30 horas. Tercero, teniendo en cuenta que las comisiones informativas de Territorio, Ciudadanía y Organización celebran sesiones ordinarias de carácter mensual y que cada una de las comisiones en su sesión constitutiva estableció que las mismas celebrarían su sesión ordinaria la semana anterior al pleno ordinario de cada mes, que las citadas comisiones también de carácter ordinario se celebrarán los días 15, Ciudadanía a las 18 horas, 16, Territorio y 17, Organización. Todo esto en mayo de 2023. Y cuarto, comunicar este acuerdo a las y los concejales afectados y a todas las áreas y departamentos municipales a los efectos oportunos. De acuerdo. Igual hay algún otro error que corregir. Justo en la versión en castellano se menciona que es martes y es miércoles. Bueno, para que no nos confundamos, conviene realizar esa corrección, pero que tengamos claro que hablamos del miércoles 24 de mayo. Sí, eso salió en la comisión de organización y quedamos en corregirlo. Bueno, no sé si es el cansancio del fin de mandato, del fin de legislatura, pero bueno, aclarado esto, no sé si hay alguna otra cuestión que comentar en relación a este punto. Vosotras no, vosotras tampoco. De acuerdo, pasamos a votar. Votos a favor. Se aprueba por unanimidad. El 11º punto, propuesta, aprobación de los documentos modelo de declaración del registro de intereses y currículum vitae. Órgano competente de aprobación, Pleno Municipal, previo dictamen de la Comisión Informativa de Organización. De acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente, legislación básica de régimen local, legislación de transparencia y legislación autonómica, y también el vigente reglamento orgánico municipal, todas las personas concejalas deberán formular las declaraciones sobre causas de posible incompatibilidad y actividades que les proporcionen o les puedan proporcionar ingresos económicos, así como declaración de sus bienes patrimoniales. También habrán de presentar su currículum vitae. Nos encontramos ante un conjunto de obligaciones de información pública que el Ayuntamiento debe satisfacer de forma proactiva. El contenido de las declaraciones de bienes y actividades de las y los representantes municipales que se integran en el registro y su currículum vitae se efectuarán en ambos casos conforme a los modelos tipo aprobados por acuerdo plenario, de conformidad con la normativa de régimen local y de transparencia aplicable. Visto el informe de la Secretaría General, en el que poco antes del inicio del presente mandato indicaba que los modelos tipo vigentes en el caso de las declaraciones de bienes y actividades no se encontraban actualizados y debían adecuarse a los requerimientos legales, de acuerdo con lo informado, resulta pertinente y necesario aprobar los nuevos modelos elaborados en Secretaría antes de comenzar el nuevo mandato. En el caso del modelo de currículum vitae, el mismo no ha sido objeto de aprobación, por lo que se propone su aprobación formal.
Considerando los fundamentos de derecho, vista la propuesta de acuerdo de la alcaldesa y la conformidad dada por la Secretaría General a la propuesta de acuerdo que consta en el expediente, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar los siguientes documentos modelo. Formulario para publicar el currículum vitae o trayectoria profesional individual del cargo electo, es decir, el anexo 1. Formulario para publicar la declaración individual de bienes y actividades del cargo electo. Anexo 2. Segundo, disponer las siguientes normas de actuación. Primero, el acuerdo y modelos aprobados en el punto anterior no tendrán incidencia sobre las declaraciones presentadas en base a los modelos anteriores inscritas en el Registro Municipal de Bienes y Actividades y publicadas hasta la fecha en la página web y o portal de transparencia, ni tampoco respecto a los datos curriculares publicados. Por otra parte, los nuevos modelos habrán de presentarse por los cargos electos en el momento en que se solicite desde la Secretaría General con el objeto del fin de mandato de 2019-2023 y con carácter previo a la toma de posesión de los cargos electos para el mandato 2023-2027, sustituyendo a partir de ese momento los modelos vigentes hasta la fecha. Tercero, no caben alteraciones o modificaciones en la estructura de los formularios. Deben aparecer vacías las casillas correspondientes a datos inexistentes. Cuarto, el resto de instrucciones, así como los modelos aprobados, serán puestos a disposición de los cargos electos por parte del Departamento de Secretaría General para su conocimiento y correspondientes efectos. Gracias, Nagore. En relación a este punto, ¿algún comentario? De acuerdo, pasamos a votar. ¿Votos a favor? Unanimidad. Se aprueba por unanimidad. Y en ruegos y preguntas, no sé si tenéis algo. De acuerdo, pues con esto concluye el pleno de hoy. Gracias.